Nos metemos en la columna de tecnología que anunciaba recién Gaby. Para ello voy a recibir a Fernando Marichal, licenciado, comunicador. Hasta hace poco estaba al aire en 2030 en un programa en Radio El Espectador. Es también desarrollador. ¿Cómo andás? Buen día, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenos días. Sí, hoy vamos a hablar un poco de informática y más específicamente de seguridad informática. Nos vamos a meter en seguridad informática, un tema que es cada vez más importante, entre otras cosas porque el uso para trámites, mover plata, cobrar cosas, etcétera, etcétera, es cada vez más frecuente, sobre todo por celular, y eso hace que uno tenga que tener ciertas precauciones a la hora de la seguridad. Sí, Internet dominó el mundo, entonces ahora tenemos que adaptarnos un poco a eso. Sí, principalmente cuando pensamos, por ejemplo, en las compañías de tecnología, en las grandes compañías como por ejemplo Apple, Amazon, Google, decimos, bueno, estas personas tienen todos los medios, tienen todo pronto, sacan al mercado esos productos, tienen que ser perfectos. Tiene que ser confiable, nadie me va a entrar por ahí. Exacto, es lo primero que uno debería pensar y está bien que uno piense eso porque tienen todos los medios para hacerlo. Sin embargo, no es tan así. Es un poco más truculenta la cosa, es un poco más compleja la cosa. Por ejemplo, si pensamos hoy en día, en 2019, ¿cuál es el ataque informático más común? Es la inyección de SQL. Y esa inyección de SQL, el primer paper que apareció sobre ese ataque es de 1998. Traduzcamos inyección, paper y SQL. Lo que quiero decir es que el ataque más común de hoy... ¿De seguridad en Internet? Sí, de seguridad en Internet, tiene más de 20 años. Claro. Es algo simple, es algo sencillo, pero tiene más de 20 años y todavía sigue ocurriendo. Entonces decimos, ¿qué es lo que está pasando? Y hay como una sensación, por lo menos de afuera, de que es una batalla en la que cuando les entran mejoran su seguridad, pero les encuentran otra vía para entrarles y así. Completamente reactivo. O sea, pasa algo y reacciona, pasa algo y reacciona. Sí, es así. Y bueno, incluso, sin ir más lejos, pensando en iOS, o sea, en Apple, que hasta hace poco era como... Sí, que ahí va, uno pensaba, bueno, esto es inviolable, esto funciona perfecto y está siempre bien. iOS 12, que salió hace bastante poco, es el último sistema operativo de Apple, encontraron una falla de seguridad hace 2 semanas, que era bastante grave, que tenía que ver con que cuando se hacía una llamada grupal, la persona que llamaba podía escuchar el micrófono del llamado sin necesidad de que éste atendiera. Incluso si apretaba algún botoncito se podía ver la cámara. O sea que era un problema bastante grave. Claro. Y no lo encontró un grupo de super hackers o un grupo de ingenieros perdidos en Silicon Valley, sino que lo encontró un adolescente de 14 años. Esa es otra pregunta. Uno tiene como el estereotipo del hacker malvado que está en el submundo conspirando contra todo y todos. Pero en realidad es muy variopinto el mundo ese de hackear y meterse en los lugares de seguridad. Sí, un hacker es una persona que está buscando los límites de la tecnología. No es alguien malo, no es necesariamente malo, sino que al revés, no es alguien malo, es alguien bueno, más bien, un hacker. Lo que pasa es que también están los piratas informáticos y están, los criminales informáticos, que son las personas que utilizan esa tecnología para el mal y para... ganar dinero. Para ganar dinero, y hacer daño. Entonces, es como un cambio en ese mundo. El mundo que conocimos cuando vos y yo éramos chicos es un poco distinto. Hay un cambio de visión, de punto de vista. Por ejemplo, hoy, pensá por ejemplo hace 10 años. Hace 10 años te robaban el celular y vos pensabas, uy, me robaron el celular, y pensabas que el valor, lo que perdías realmente era el celular en sí mismo, era el aparato que perdías. A lo sumo la agenda. Claro, ahí va, a lo sumo la agenda, pero el mayor, lo que perdías más era, mira, me robaron el celular. El aparato. Exacto. Hoy perdés claves, banco, etcétera. Exacto, el valor está adentro del celular. Capaz que perdés más valor de adentro del celular que del celular en sí mismo. Incluso también el pirata informático tiene una forma de actuar que es distinta a el criminal tradicional, porque antes era una ecuación de 1 a 1. O sea, vos ibas caminando por la calle, un ladrón te robaba, o me robaba a mí, robaba a cualquiera, y uno, perdía ese aparato. Hoy el criminal informático ataca a miles de personas a la vez. Y roba todos esos datos juntos. Exacto, roba todo eso junto y aparte tiene un nivel de conocimiento muy alto que le permite ingresar al dispositivo. Vos, antes eso, o sea,
dejabas el celular en tu casa y estabas seguro. Decías, "Oh, mi medida de seguridad Claro, es porque dejar si el te celular roban en el casa". celular, si te roban el celular en la calle, si te rastrillan el celular, para decirlo en términos populares, incluso seguramente el que lo tenga no va a tener el conocimiento para acceder a todo eso. Claro. El tema es que el que sabe te puede acceder a todo eso, aunque vos tengas el celular en tu mesita de luz. Exacto, exacto. Entonces cambia un poco cómo paradigma. percibíamos. O sea, exactamente, el paradigma de cómo percibíamos la seguridad informática. Bueno, y entonces, en ese sentido, ¿cuáles son las medidas concretas que tenemos que tener para cuidarnos de esas cosas? Bueno, para empezar, vamos a pensar un poco más en las claves, ¿no? Traje un gráfico que muestra las 10 claves más populares. Hay algunas de que son Internet. increíbles. Bueno, Sí. el 1, 2, 4, 5, 6, Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, uno se lo puede imaginar, pero que en el 8 del top de claves usadas en el mundo esté rayo de sol, Sí. que alguien me explique el algoritmo cerebral que lleva a tantos seres humanos a ponerle rayo de sol a su password. Sí, 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 o te amo, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6 es la 1, password, que sería contraseña en inglés, es la Claro, 2. te pide password, le pones password. Sí, sí. Después, la 3 es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que evidentemente le da una vuelta de tuerca. Es como que- arriesgar más del 6, digamos, un poco más de seguridad. Ahí es así que es insacable. Entonces, bueno, todas esas passwords que están ahí, la recomendación es no usarlas porque, bueno, son contraseñas. Fácilmente detectables. Exacto, son las primeras contraseñas a las que un pirata informática, un criminal va a apuntar. Entonces, tratar de pensar en passwords un poquito más seguras es el primer paso. También traje una segunda gráfica Sí, veámosla. que habla sobre factores de autenticación. Ahí Eso está. quiere decir, bueno, cuando pensamos en cómo autenticamos, ¿Cómo protegernos? Exacto, y aparte es como demostrar que somos nosotros cuando vamos a entrar a una plataforma cualquiera o a hacer una transacción bancaria. Nosotros tenemos tres formas. Una es mostrando algo que nosotros sabemos, que es lo que usamos normalmente, es el usuario y password. Después, teniendo algo, con algo que nosotros tenemos, por ejemplo, un token bancario, que es una especie de llaverito que te dan del banco para poder hacer transacciones. Y también puede ser el celular, o sea, algo que vos tengas. Y Si ahora incluso muchos bancos te mandan el token Sí. o esa contraseña por mensaje de texto para que le uses una vez sola. exacto, sí, es un OTP, o sea, One Ahí va, Time es. Password, o sea, un password que puedes usar una sola vez. Y bueno, y después también algo que vos seas, que es, por ejemplo, la huella dactilar. Entonces, teniendo esos tres factores, se puede decir que más o menos... ¿Hay que tener estás los seguro. 3 o 2 de 3, 1 de 3 alcanza? Lo recomendable es, bueno, si no tenés los tres, por lo menos tener dos. Ah, bien. Entonces, así por lo menos estás un poco más seguro. Traje otra gráfica más que muestra más o menos cómo sería el flujo utilizando dos factores de autenticación. Esencialmente lo que haces es, bueno, pones tu usuario, tu password en una web, por ejemplo, cuando vas a entrar al correo, desde los administradores del sistema donde estás entrando te mandan una clave, por ejemplo, al celular, vos pones esa clave en el sitio y ahí recién te estás autenticando. Ahí estás usando realmente los dos factores, o sea, el factor de algo que vos sabés con algo que vos tenés, que es el celular. O sea que aquello de que cuando perdías la clave te hacían llamar a un número y te preguntaban ¿cuál es tu autor preferido? Ya fue. Eso lo que pasa es que va hacia el mismo lado, que es algo que vos sabés. Entonces lo ideal es tratar de ingresar un paso más y tratar de ir a un paso más adelante, porque, por ejemplo, no sé, algún pirata informático te puede, por ejemplo, puede grabar esa conversación, puede escucharlo. Claro. O sea, lo que quiero decir es que es bastante sencillo saber algo que vos sabés, porque en realidad es solamente un poco de información que vos tenés. Seguirte un poco en redes sociales y pueden saber los 2, 3 escritores que más te gustan e ir tirando. Bueno, sí, por ejemplo. Sí, hace un o tiempito. el equipo de fútbol del que sos, o ese tipo de cosas. Hace un tiempito, ¿te acordás que hubo un hackeo a un montón de celebridades? Y en realidad lo que tenía más que nada era ingeniería social. O sea, buscaban en las redes sociales el nombre de la mascota que murió de la persona. Ordenar bien los datos y aprovecharlos. Exacto. Y entonces esa pregunta secreta la terminaban encontrando y de esa manera podían
podían ingresar. Claro, no es tan secreta si vos exhibís tu vida en las redes sociales permanentemente. Sí. Que eso es una cosa que nos pasa hoy también. Es cierto. Cada vez tenemos menos secretos. Es cierto, por eso mismo entonces los otros factores de autenticación empiezan a ser cada vez más importantes. O sea que en resumen, vos recomendás tener por lo menos 2 de los 3 factores de seguridad para estar más cubierto de los piratas. Exacto, sí. Por ejemplo, ahora en mi Twitter dejé 2 tutoriales de cómo activar factores de autenticación, 2 factores de autenticación en Google, o sea, en Gmail y también en Outlook. Eso es para las personas que utilizan esas casillas de correo que puedan hacerlo fácilmente. Mi Twitter es Fermarichal. Eso te iba a decir, @Fermarichal. @Fermarichal. Y sí, o sea, hay que usar por lo menos 2 factores de autenticación. Hay que, principalmente, y con lo que quiero que se queden es que hay que usar varios factores de autenticación, que hay que empezar a tomarse la seguridad un poco más en serio. Claro, no hay que subestimarlo ni quedarse paralizado, ninguna de las dos. Exacto, sí, porque ahora el mundo te pasa por arriba. Claro. Entonces, sí, empezar a pensar un poco más en la seguridad, un poco más en los passwords, ya no utilizar cualquier password y tratar de esa manera tener una vida un poco más segura en Internet.